Mi queridos padres, diácono, queridos hermanos y hermanas, querida Leonela y los familiares que la acompañan, los papás y otros familiares. Ella es una de las niñas que cumple 15 años, la otra cumple 84 y se llama Nelly. Ah, muy bien, Nelly, 84. Entonces las dos piden y se presentan, digamos, a la comunidad para que recemos con ellas, dándole gracias por el don de la vida. ¿Cuánto tiene que agradecer uno con 84 años, verdad? ¿Y cuánto tiene que reconocer a los 15 para ir descubriendo que realmente la vida que tenemos es un don de Dios? Y todo lo que vivimos es si Dios quiere, ¿no? ¿Escuchamos la primera lectura? ¿Vieron cómo nos olvidamos de esa hermosa expresión muy antigua, que decíamos antes, bueno, si Dios quiere? Medio como que se está borrando del vocabulario, ¿no? Porque decimos, y bueno, ¿y cómo si Dios quiere? Y es verdad, Desde la fe, todo lo que vivimos, aún más, todo lo bueno que podemos vivir es si Dios quiere, es decir, si es voluntad de Dios y si nuestra voluntad está unida a Él. Por eso en el Padre Nuestro rezamos que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios es una voluntad amorosa dirigida hacia nosotros, para que nosotros unidos a Él también podamos dar frutos en la línea del amor. Le costó mucho a Jesús formar la mente y el corazón de sus discípulos, mucho, Hasta el final la mayoría entendió poco. Después fueron cayendo en la cuenta, ¿no? Por eso en el pasaje del Evangelio se acerca uno a Jesús y le dice, mirá que nos vimos a uno que en tu nombre no era de los nuestros y en tu nombre estaba haciendo algo bueno, ¿no? Y Jesús lo reprende. En definitiva le dice, todo lo que es bueno es de Dios, todo. Se viva dentro de la iglesia, es decir, por los creyentes o por los no creyentes. Esa es la distinción entre el reino de Dios y la iglesia. El reino de Dios es más amplio que la iglesia. De modo que la iglesia no tiene el monopolio de Dios. Menos mal, menos mal. Dios es más grande que la iglesia. Y la presencia de la bondad de Dios, es decir, de la gracia, va mucho más allá de la iglesia. Es decir, donde hay un gesto de bondad, de servicio, de respeto, de solidaridad, es presencia de Dios, es decir, es acción del Espíritu Santo. Y es bueno que los creyentes, nosotros que somos miembros de la iglesia, lo reconozcamos y sumemos y seamos abiertos. Seamos una comunidad que acoge, que reconoce, que alaba a Dios por todo lo bueno que sucede. Esta tarde la intención, digamos, central de la misa, además de rezar junto con las que cumplen años, la pastoral juvenil de la arquidiócesis pidió esta misa para que sea una misa de envío a los jóvenes que mañana a la noche viajan al Encuentro Nacional de Jóvenes, el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes, que va a empezar el 25, sigue el 26 y 27 en Rosario. Se van a juntar cerca de unos 20.000 jóvenes o un poquito más tal vez. Desde aquí, desde nuestra diócesis, creo que vamos cerca de 200, ¿no? Y del NEA, de estas 10 diócesis del NEA, vieron los jóvenes que peregrinan en septiembre de las 10 diócesis al NEA, van arriba de 1.000, ¿no? ¿Estoy equivocado? ¿Va por ahí? Ah, me dicen
cerca de 2000 entonces, un poquito menos. Pero ahí estamos, es verdad. De modo que es un número importante. Bien, lo que quería decir con este contexto es que aquí queremos, bueno, rezar por ellos, por todo el encuentro y hacer el envío. Me gustaría con ustedes compartir una reflexión que hace al corazón tanto de la preparación de este encuentro, ¿no? Como de su realización. Vieron que estamos acostumbrados siempre ante estos eventos a tener un lema, ¿no? Y un logo. ¿Qué es un lema y un logo? El lema intenta en una frase resumir muy condensadamente el contenido que después se va a desarrollar se fue desarrollando a lo largo de la preparación y después también se va a profundizar durante el encuentro. El lema, recuerdo el lema, con vos. A ver, levanten la mano los jóvenes que vinieron para el envío, a ver. Están todos en el fondo. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo es? A ver, con vos. ¡Renovamos la historia! Bien, bueno, por lo menos ahora sí se hicieron sentir los jóvenes. Bien, con vos renovamos la historia. Ese es el lema. Además del lema, hay un logo. Bueno, todos sabemos lo que es un logo. Un logo trata de poner el contenido del encuentro en unos trazos fundamentales, ¿no? Entonces quisiera comentar con ustedes tanto el lema como el logo, así muy rápidamente, porque me parece bueno, porque de esta manera también nos hace participar a todos de este evento nacional que concentra, bueno, a los jóvenes católicos del país. Yo les había pedido que nos desplieguen aquí adelante el logo. A ver. ¿Cómo es? Ajá. Bueno, a ver, subí acá arriba, acá arriba. Acá, eso, muy bien. A ver si se ve. ¿Se entiende algo? ¿Sí? Bueno, este es el logo. Quisiera decir dos palabritas sobre este logo. ¿Vieron? A ver, aparece en este logo la cruz de San Damián como un elemento que se destaca. Fíjense, importante, en el logo la cruz. A los cristianos nos identifica la cruz. Bueno, esta es la cruz de San Damián, una cruz que fue peregrinando a lo largo de las diócesis del país, fue entregada por el Papa Francisco. La cruz bendecida por el Papa Francisco en la JMJ, es decir, en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en el año 2013. Entonces, en el logo aparece como destacada la cruz. Es la cruz de Jesucristo, en ella creemos. De ella emana la fuerza para ser cristiano y para poder vivir en la presencia de Dios nuestra vida. Es decir, para poder decir de corazón, si Dios quiere, para estar dispuesto a hacer la voluntad de Él, ¿no? Es muy importante entonces el destaque de la cruz, ¿no? Enseguida, junto a la cruz, aparece, como no podía ser de otra manera, la Virgen, ¿no? Aparece como trazos la Virgen, ahí en celeste o en azul. ¿Vieron? Entonces, María, discípula y misionera. Es decir, la que más estrechamente se unió a Jesús. Esta mujer, la Virgen, la Madre de Jesús, discípula y misionera, aparece sosteniendo y acompañando al joven. Fíjense, está muy cerquita, pegado a él, ¿no? Y a continuación, el formato, ahí no se nota mucho, un poquito sí, el formato ovoidal, ahí nos complicamos con la palabra, ¿no? Ovoidal es, bueno, tipo semilla, digamos, ¿no? El formato de la semilla aparece partida, ¿no?
porque simboliza el grano de trigo brotado, ¿no? Por aquello de con vos, con Cristo, el grano brotado, renovamos la historia. A mí me encantó el logo como lo hicieron, ¿eh? Realmente con mucho ingenio lograron concentrar en estas imágenes el contenido fundamental del lema y por supuesto después del desarrollo del encuentro. Un paso más, los 3 jóvenes que aparecen ahí en el logo están unidos entre ellos, es decir, protagonistas. Es con vos que renovamos la historia, con el vos que está al lado y con el vos con mayúscula, ¿verdad? Referido a Cristo, ¿no? Entre ellos, entre estos 3 jóvenes, el de la derecha de ustedes, ¿no? Está con el brazo que sale del logo para representar la iglesia en salida. Es decir, no somos una iglesia que queremos encerrarnos hacia adentro, no tiene sentido. La iglesia tiene sentido solo como misión. Hermoso entonces esa mano que se sale del contorno expresando una iglesia en salida, una iglesia joven. Ese joven está arrodillado y abrazado a la cruz, es decir, adhiere su historia a la historia de Jesús. Que se haga tu voluntad, ¿no? Que es ese vos con mayúscula, como decíamos hace un momento, con quien renovamos la historia. Voy a agregar una cosita más. ¿Lo seguimos sosteniendo? ¿Te animás? Entonces puede ir al encuentro. Alguna cosa que dijo el Papa Francisco en el último documento hermosísimo sobre la santidad. Vale la pena bajarlo de la página. Pongan Santidad Papa Francisco y les aparece el documento. No es extenso, pero es hermosísimo, muy concreto. Bueno, allí dice que, el Papa Francisco nos recuerda que la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del maligno y anunciar el Evangelio. Y añade, esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Y añade, ¿cuáles son las armas para librar este combate? Ante todo nos pide estar despiertos y confiados. Y las armas las enumero nada más sin explicaciones, pero es bueno recordarlo, ¿eh? Es decir, para realmente poder librar este combate contra el mal, las armas son la fe que se expresa en la oración. Es necesario rezar. Segundo, la meditación de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Las obras de caridad. No es suficiente con rezar y leer la Biblia. Es necesario traducirlo en obras. Es decir, las obras de caridad. Después no se puede andar solitario como cristiano. Es importante la vida comunitaria, insertarse en una comunidad y el empeño misionero, ¿no? Y concluyo también con un párrafo que es muy concreto y nosotros lo podemos traducir a los aspectos, a las realidades, digamos, muy concretas de nuestra vida. El Papa dice, en primer lugar, que esta propuesta de santidad es también para vos, no es para otros, es para vos. ¿Sos consagrado o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa. Esa que es la mejor que te tocó, Muy bien, la niña de 84 años se escucha la sonrisa desde acá. Y seguro que sí, seguro que sí. Como yo estoy convencido que la mejor iglesia que me tocó es esta. Claro, es esta iglesia de Corrientes.
Entonces, concretamente, sé santo y amando y ocupándote de tu marido y de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia, es decir, se entregó a sí mismo, la cruz de Jesús. No hay otro camino para ser feliz en esta vida y después llegar a la plenitud de la felicidad en la otra. Eres un trabajador o sos un trabajador. Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Sos padre, abuela, abuelo. Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tenés autoridad. Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Y para ser bien concreto, el Papa dice, esta santidad a la que el Señor te está llamando irá creciendo con pequeños gestos. Y ahí van los pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado. Acá cuando decimos señora podemos poner señor, joven, es decir, nosotros aplicamos el ejemplo concreto a nuestra vida particular. Dice, por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienzan a hablar y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Pero esta mujer, sigue diciendo el texto del documento, pero esta mujer dice en su interior, luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino que lleva a la santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Después el documento continúa con una reflexión sobre las bienaventuranzas, que son el programa de santidad del cristiano, y en otro momento habla del protocolo de la santidad. Y recuerda el juicio final. Sobre el amor vamos a ser juzgados. Vamos a pedirle entonces a la Virgen, esa que está estrechamente unida a Jesús, que también a nosotros nos enseñe, especialmente a los jóvenes que van a participar en este encuentro nacional, les ayude a través de esta circunstancia extraordinaria a estrecharse más a Jesús, para que sea con vos que renovamos la historia, no por nuestra cuenta, como lo escuchamos en la primera lectura, del apóstol Santiago, sino que lo hacemos, con esa conciencia que nos lleva a decir, si Dios quiere. Es decir, con vos renovamos la historia. Porque si realmente nos estrechamos a Jesús, Él nos abre el corazón y también las manos para poder construir la historia con el vos del tú, es decir, con el que está al lado, con el otro y con el otro. Se lo pedimos entonces intensamente y al final, vamos a realizar el envío con la bendición. Que así sea.